palabras están en Josué 24, versículo 14 y 15. Y la introducción a este mensaje que dice: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre, escucha bien, echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirías a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Y esto me gusta, las palabras de este hombre que es un padre. Pero en cuanto a mí, dice Josué, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros serviremos al Señor. Y realmente quiero que hoy día, en base a este versículo, aprendamos 4 cosas que nos pueden ayudar a que nuestra familia siga a Dios. ¿Cuántos quieren que su familia siga a Dios? Es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros tratar que nuestra familia siga a Dios. Tu esposa, tus hijos tienen que seguir a Dios. Y me encanta porque Josué dice, lo primero que hace Josué es, describe una condición social que estaba pasando en ese momento Israel. Y les dice, ¿saben qué? Estamos en un mundo lleno de idolatría. ¿Por qué? Porque le dice, echa para siempre fuera los ídolos. O sea, Josué estaba describiendo un ambiente en ese momento donde había idolatría, había costumbres tóxicas, había gente que había perdido el temor a Dios, el amor a Dios. O sea, un contexto muy parecido en el que vivimos actualmente en el mundo, ¿verdad? O sea, el mundo puede estar de cabeza, el mundo puede haber perdido muchas cosas, pero qué importante es que uno diga claramente, no me importa cómo esté el mundo, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Independientemente de cómo estén las circunstancias. En ese momento Israel estaba perdido, estaba en delitos, en pecados, pero esa actitud de Josué, ¿no? O sea, él dijo, mira, yo no sé, afuera está terrible, hay problemas, la situación económica está difícil, la delincuencia, los problemas, las enfermedades, no sé, pero yo y mi casa, a pesar de todo eso, hemos decidido servir a Dios. Y eso lo dice con una convicción, porque el mundo puede tener una cultura tóxica y vivimos en un tiempo, y principalmente en estos años, vivimos en un mundo con una cultura muy tóxica, con unas ideas y unos conceptos. Por eso que el primer punto que tenemos que tener claro, de acuerdo a este versículo que hemos leído, primer punto, en tu casa tienes que establecer principios. ¿Qué tenemos que establecer? Principios. Hablar de principios es hablar también de establecer límites. No estoy diciendo establecer reglas, no, no, no. Establecer principios, establecer límites. Qué importante es que los padres establezcan principios dentro de su casa, porque afuera hay una cultura tóxica que nos pone unas cosas raras, unos conceptos extraños, unas ideas completamente contrarias a la palabra de Dios, pero tú y yo en nuestra casa tenemos que establecer principios. Eso es lo que estaba diciendo Josué cuando dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Porque tiene que haber en tu casa principios, tiene que haber en tu casa una cultura que no tiene que ser la misma cultura de la que
afuera predomina. No. Tú tienes que establecer en tu casa una cultura de vida, una cultura de adoración, una cultura de temor a Dios, una cultura de generosidad, una cultura de estudiar la palabra. Porque hoy día, hoy por hoy, la palabra cultura se está usándose mucho y muchas veces se piensa que cultura tiene que ver como que alguna persona que sabe mucho. No, no, no. La cultura, hay culturas buenas y hay culturas malas. Pero nosotros tenemos que optar en casa por tener una buena cultura. ¿Y cuánto es una buena cultura de vida? Cuando tú estableces principios en tu casa. Los padres tienen que establecer una cultura de vida. Por ejemplo, si todas las mañanas o a la hora de almuerzo ya es una cultura de vida orar por los alimentos, por ejemplo. Ya es una cultura de vida en casa que quizás cuando tus hijos se van a acostar, tú vas al pie de su cama y le dices a tu hijo pequeñito, vamos a orar, hijo, antes de que te acuestes. Entonces tú estás comenzando a establecer una cultura de vida en tu familia. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer en casa. Tú estableces cultura, principios. Qué importante es que establezcamos principios. Si tú ves algo que en tu familia no está bien, tienes que inmediatamente cortar eso. Tienes que ponerle un alto en todo momento. ¿Por qué? Porque tú eres el padre de familia, ustedes son los padres y ustedes son los que establecen los principios. No los puede establecer otra persona, ustedes. Pero para que ustedes establezcan esos principios tienen que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Establecer principios. No permitas que esos principios se rompan en tu casa. Ya tienes que cortarlos desde ahora, porque si no, eso puede mañana, si tú lo permites, si tú eres permisible con esos malos hábitos o esa mala cultura, entonces va a haber consecuencias. No dejes para mañana lo que tienes que hoy día mismo cortar, porque si no lo cortas ese problema en casa, quizás mañana va a ser algo muy trágico. Es el mejor momento y esa es la labor de todo padre, principalmente. ¿Por qué el padre? Porque el padre es el cabeza de hogar. Por eso es bueno edificar una cultura familiar sólida, basada en principios. Qué bueno es que los padres nos formen desde pequeños. Siempre yo les he dicho aquí en el púlpito, ¿no? Yo desde pequeñito me iba a mi escuela dominical y mi mamita era la que me llevaba sí o sí. Mi mamá yo podía llegar, cuando era adolescente, podía llegar como sea, pero gracias a ella es la que siempre me involucraba en las cosas de Dios. Fueron mis padres los que siempre estaban ahí detrás mío. Qué bueno que los padres establezcan principios de cultura hacia Dios, de leer la palabra. Principios bíblicos, por ejemplo, como el de la corrección. La corrección. ¿Cuántos saben lo que dice la Biblia? Que Dios al que ama, corrige. ¿Cuántos dicen amén? Dios al que ama, en otra versión dice, Dios al que ama, disciplina. Y nuestros padres nos disciplinaron. Y tú tienes que disciplinar a tus hijos. Proverbios 3:11 dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas con sus reprensiones. Acá usa dos palabras, disciplina y reprensión. Son dos cosas muy diferentes. Y eso es algo que también, si Dios es así con nosotros, eso es algo que también los padres tienen que tener hacia sus hijos. Y usa justamente dos palabras. La primera es disciplina. Y la disciplina, lo que está enseñando, está hablando de un hábito, de una acción. La disciplina es algo que se hace.
Mientras que la reprensión es algo que se dice. La reprensión, la diferencia entre la disciplina y la reprensión es que la disciplina implica una acción, la reprensión es hablar con tus palabras. Y nosotros a nuestros hijos tenemos que disciplinarlos y reprenderlos. Pero la disciplina son tomar acción. La reprensión es decirle. Las dos cosas van de la mano, porque hoy por hoy tenemos una cultura que dice, no, 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 solamente háblales. Cuando tus hijos principalmente son pequeños, no solo hay que corregirlos con palabras. Escuchen bien, cuando tus hijos son pequeñitos, principalmente los pequeñitos de 0 a 7 años o hasta 8 años, no solo hay que corregirlos con palabras, sino que también tenemos que tomar acciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas mamás dicen amén principalmente? Porque yo me he dado cuenta que hoy por hoy a muchas mamás y a los papás también, sí, sí, les cuesta disciplinar. Sí, reprenden, que es con la boca, pero ¿cómo les cuesta disciplinar? Y el gran error es que lo hacen a veces al revés. Cuando la disciplina tiene que ser de 0 a 7 años y no lo han hecho la disciplina, quieren disciplinar de 8 a 18 años. No es imposible, pero no es lo ideal. Lo ideal es la disciplina y la reprensión en los 7, 8 primeros años, para que después al menos sea algo un poco ya diferente. Porque las palabras sirven para dar advertencia. ¿Cuántos son de esa época que los papás simplemente nos daban una miradita y nosotros, mi papá y mi mamita me miraban así, ¿está? Tenían una mirada, pero así, que uno ya la conocía, ya la conocía, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es parte de la formación, de la disciplina. Pues, pero claro, las palabras sirven para advertirnos, pero las acciones sirven para mostrar las consecuencias. Las palabras te advierten, la acción es para, mira la consecuencia de no haber escuchado mi advertencia. Ahora, tú no puedes disciplinar a tus hijos si primero no le has advertido. Te lo repito, tú no puedes disciplinar a tu hijo si primero no le has advertido. Ahora, cuando ya está advertido, o sea que es la reprensión, como dice la Biblia, reprendido, y no hiciere caso, entonces tenemos que aplicar la disciplina. Tenemos que ir a la acción. La palabra de Dios nos manda que disciplinemos a nuestros hijos. Lo dice la palabra. Tenemos que ser consistentes. Porque cuando un padre disciplina, como dice la Biblia, que Dios ama al que disciplina, la disciplina es una señal de amor a tus hijos. Lo contrario, que cuando tú no disciplinas a tus hijos, entonces estás mostrando más bien falta de amor. Y puede parecer, ¿no? Contrario, porque yo veo muchos padres que, ay, no, hay papás que lo disciplinan a sus hijos y terminan llorando al final pidiéndoles perdón. Ay, hijito, o sea, Dios mío, ¿realmente es amor? El padre que ama, disciplina. ¿Por qué? Porque quiere tener un buen hijo. Ahora, disciplinarlos no es una vez. Es que, pastor, ya lo discipliné una vez. Es como que yo quiera bajar de peso, ser delgado y por irme un domingo o un sábado al gimnasio y ya está. Ya fui al gimnasio, ¿ah? Ah, ya.
¿Cuántas veces digo? Una vez. No, tendría que ser yo constante en mi alimentación, constante en el ejercicio para obtener un resultado. Lo mismo es la disciplina con los hijos. ¿Cuánto dicen amén? Tiene que ser constante. Ahora, el gran problema, eso también se repite mucho y creo que más en los papás, es que muchas veces la disciplina no la hacen con amor, sino con ira. ¿Y a cuántos papás les pasa eso, no? Que el hijo está ahí, por lo general cuando son pequeñitos, hizo lo que se disciplina, siempre digo yo, no es la travesura. Lo que se disciplina no es un accidente. O sea, a veces viene un niño, por casualidad, ¡pum!, puede romper el vaso. Es un accidente. Y los padres disciplinan eso. Eso no se disciplina. Lo que se disciplina es la rebeldía. Lo que se disciplina es la desobediencia, no un accidente, no que te rompió una maceta, no que te rompió un vaso o que el niño se levantó quizás en la mesa y hizo algo. Son accidentes. Pero ¿qué pasa? Que muchos padres disciplinan con ira. Y ahí viene lo que siempre les digo y que he visto en muchos padres a veces. El niño comete una desobediencia, una rebeldía. Y el papá lo mira, ¿no? Una. Y sigue haciendo lo contrario, dos. Y el papá no dice nada. Y sigue haciendo tres. Y en la quinta el papá explota. Oye, ya dijo, ¡guau, guau! Pésimo. O sea, el papá se llena de ira y explota. Eso no, pues. Cuando es a la primera. Porque en la primera tú estás tranquilo. Estás en paz. Y ves la desobediencia, ahí tienes que corregir, porque no estás lleno de ira. Pero yo veo que muchos papás principalmente esperan la octava vez y ahí recién, como dices, esa varita ya no es pues, es con, y eso sí produce heridas en el hijo. Eso sí lo estás dañando, no físicamente solamente, lo estás dañando emocionalmente. ¿Por qué? Porque ya es una disciplina con ira. Y la ira, obviamente, trae consecuencias. Por eso, no disciplines con ira, sino con amor. No disciplines accidentes. Disciplina la rebeldía, disciplina la desobediencia. Y otra cosa, no disciplines sin luego perdonarlos. Abrazarlos. Yo me acuerdo que tenía un líder, siempre lo cuento esto, y me gustó, ¿no? El mismo pastor Sergio, hemos tenido reuniones y siempre me acuerdo que el niño estaba ahí y come, y el niño levantó el hombro. Un ratito, acompáñame un ratito de baño. Se fueron al baño, se demoraron un minuto, creo. Regresaron los dos, bien abrazado a su hijo, el hijo bien abrazó a su papá, se sentó, se comió la comida en un minuto. Se acabó. Pero eso está hablando de una forma, de una corrección inmediata, en la primera. Pero muchas veces yo he visto que los padres, no, y el niño está que hace un montón de cosas y ya a la décima revienta y delante de todo el mundo le grita, ante todo el mundo le pega. No. Por eso les digo que tenemos que establecer principios, una cultura de formación, una cultura de disciplina. Eso no viene de un día para otro, claro, entendemos lo que son padres, que pastores, que mi hijo me ha tocado hiperactivo, no, lo que pasa es que el papá es hiperpasivo, que es diferente. Entonces, ¿por qué? Porque justamente estos pequeños detalles de no corregir y saber qué corregir, lo que se corrige es la rebeldía. Por eso siempre digo, hasta en lo espiritual, la rebeldía no se ministra, la rebeldía se corta.
Porque, ay, es que eres rebelde, ay, ven acá para abrazarte, hijito, mira, no seas rebelde, no me contestes, no me des cachetadas en la cara, por favor, hijito. No. Entonces, no disciplines, pero cuando disciplina, perdónalo. Y yo por eso me gustaba que estas dos personas salían con sus hijos y el niño salía abrazado. El niño no salía todo rencoroso con su papá que lo miraba con odio. No, 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 no. El niño salía abrazado de su papá, tranquilo, y obedecía inmediatamente. ¿Por qué? Porque se nota que en esa familia han establecido una cultura de principios. Y se ve evidente. ¿Eso es un trabajo? Claro que sí, pero es un trabajo de los padres. ¿Cuánto dicen amén? Por eso, número uno, vamos a hablar de 4 principios. Hoy en este domingo vamos a hablar de 2 principios y el próximo domingo vamos a hablar de otros 2 principios. O mejor dicho, son 4 cosas. Pero lo primero, hemos dicho, lo primero que tenemos que hacer en casa es establecer principios. ¿Cuánto dicen amén? Número 2, asumir la responsabilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Asumir la responsabilidad. Por eso que dijimos que en Josué 24:15, que hemos leído, dice otra vez, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero esta parte es interesante, ese pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si una persona, no sé, lingüista o una persona que es experta en gramática, diría, esto está mal escrito, ¿ah? Gramaticalmente debería decir mi casa y yo, ¿no? Normalmente el yo va después. Que se han equivocado en la Biblia, ¿no? ¿Qué ha pasado con ese señor que ha escrito la Biblia? ¿Cómo es eso de que yo y mi casa? No, es que ha sido puesto intencionalmente, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque ese yo que está hablando Josué es de que está asumiendo la responsabilidad. Yo como hombre, yo como padres, yo y mi casa vamos a servir a Dios. Qué importante es que los padres asumamos la responsabilidad de nuestra casa. ¿Cuánto dicen amén? Porque no es la responsabilidad de la madre, es principalmente la responsabilidad del padre. Por eso les digo, me encanta justamente que nosotros los padres asumamos la responsabilidad. Asumamos la responsabilidad. Tú puedes de alguna manera permitir que tú puedes delegar quizás funciones, pero lo que no puedes delegar es responsabilidad. En casa tú puedes decir, oye, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro, pero siempre la responsabilidad va a ser de uno. Tú vas a ser responsable de a quién delegas algo, o es otra cosa, pero la responsabilidad siempre va a ser de uno. Por eso que Josué inmediatamente, como dice previamente, ponía el pecho. Yo y mi casa serviremos a Dios. O sea, ¿qué estaba diciendo? Mira, Señor, yo me comprometo delante tuyo que mi esposa y todos mis hijos te van a servir. ¡Wow! Porque hoy podríamos decir, yo no sé, pues lamentablemente, pastor, pues mi esposa y mis hijos no me hacen caso, ya ni modo, pues ya les prediqué, pues ¿qué puedo hacer? ¿Es responsabilidad mía? Muchas veces el pastor Sergio ha dicho, me encanta esa frase, ¿no? Tus hijos van a seguir tus pisadas, no tus palabras.
Tus hijos van a seguir tus pisadas, no tus palabras. Y eso es lo que tenemos como padres que hacer. Los hijos van a hacer lo que tú haces, no lo que tú les dices. Las acciones son las que van a quedar selladas en el corazón. Tus hijos no seguirán lo que te escuchen decir, imitarán lo que te vean hacer. Ahora, muchos padres quieren echarle la responsabilidad al profesor del colegio o le quieren echar la responsabilidad al maestro de kids o hasta al pastor también. No, yo puedo ser el pastor, yo puedo enseñarte muchas cosas, pero a la hora de la responsabilidad de tu familia eres tú. ¿Cuánto dicen amén? No es, yo tengo una responsabilidad, yo tengo una esposa y tengo hijos espirituales. Esa es mi responsabilidad delante de Dios. Dios también te ha asignado una responsabilidad, una responsabilidad. Pase lo que pase, yo no puedo echarle la responsabilidad a otra persona, no, yo soy responsable. Igual, tú no le puedes dar esta responsabilidad, no, es que el profesor del colegio le ha dicho esto a mi hijo, no, es que, ay, ¿por qué? Oye, pero ¿por qué tu hijito, por ejemplo, no está, no sé, orando, leyendo la palabra? Es que la maestra de kids no le enseña, pues, pastor. No, es que esa responsabilidad es de los padres. Ahora, la profesora de kids, el profesor del colegio puede colaborar, ayudar, bueno, pero siempre va a ser responsabilidad de los padres. Tampoco es responsabilidad de los amigos. Es que tiene unos amigos, pastor. Ay, sus amigos son terribles. O sea que los amigos son de más influencia que tú. Sabiendo que tus hijos viven casi las 24 horas contigo. Y con los amigos del barrio pasa quizás un par de horas o quizás más. Pero ¿quién está teniendo más influencia? Se supone que quien debería ejercer más influencia somos los padres. Entonces no es excusa decir, ay, es que los amigos, que quizás tú permitas que pase más tiempo con los amigos que contigo, es otra cosa. Entonces te das cuenta qué importante es asumir responsabilidad. O sea, yo tengo que ser el responsable, yo tengo que ser el ejemplo. O sea, en pocas palabras, tú tienes que ser el Josué de tu casa. ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Por eso me gusta este versículo también en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y esto quiero que cada persona, cada padre de familia lo asuma. Quizás tú eres una mujer que tiene hijos y quizás ese padre no está y tú tienes que hacer el papel quizás de padre y madre, que no es lo ideal, pero lo tienes que hacer. Bueno, también para ti es esto. Mira lo que dice. Debes comprometerte con todo tu ser. Eso es algo muy importante, porque a veces lo leemos así nomás. Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Una y otra vez. Repíteselos. Repíteselos. Una y otra vez. Habla de ello en tus conversaciones. Cuando estés en donde dice, en tu casa. Y cuando vayas por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Wow. El Señor nos está llamando, nos está diciendo, comprométete. Eso es asumir un compromiso con Dios. Yo creo
que este versículo de Deuteronomio, Josué lo tenía revelado en su corazón, por eso que se atrevió a decir, yo y mi casa serviremos a Dios. Porque él sabía que Dios había mandado más antes este, este compromiso o este pacto. Debes comprometerte con todo tu ser en cumplir cada uno de estos mandatos. Pero no solamente yo, tengo que repetírselos a mis hijos. Ahora, ¿qué cosa es lo que tú le repites a tus hijos? ¿La palabra de Dios? O a veces estamos que le repetimos otras cosas que más bien a ese hijo más bien lo desespera más bien. Lo que dice es repíteles una y otra vez los mandamientos, las promesas, la palabra de Dios, repíteselas a tus hijos. Repíteselas constantemente. Habla en tus conversaciones. Creo que mi esposa les ha dicho toda la vida que siempre tenemos eso de la sobremesa, ¿no? Con ella y a veces en esa sobremesa, ¿qué tienen que hacer los padres con los niños, con los hijos? La palabra de Dios. Tú le puedes pedir a Dios que te dé la manera más creativa, no sé, a través de juegos, de preguntas. La otra vez creo que les puse por el WhatsApp de la iglesia, les compartí un YouTube donde hay hasta juegos de preguntas que lo pueden hacer hasta en familia, como jugando uno aprende de la palabra de Dios. Y dice, no, habla de ello en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, porque mira, de nada sirve, tú lo puedes, siempre lo he dicho esto también, no siempre tú lo puedes mandar a tu hijo al mejor colegio, el mejor colegio de Sullana, el mejor colegio de Piura, los mejores profesores, pero ahí le van a enseñar conocimiento, ahí van a aprender matemática, van a aprender ciencias, van a aprender lógica, filosofía, lo que tú quieras, conocimiento nomás, que le va a servir en un futuro en la universidad, le va a servir en un futuro a ganarse la vida, pero enseñarle los principios le van a enseñar a vivir la vida. Y eso no lo va a dar la universidad jamás. Eso no lo va a dar ni el mejor colegio. Eso lo da la palabra de Dios cuando se le enseña en casa a los hijos. Ahí es la mejor formación. Lo demás es un adicional. Me apena a veces escuchar que hay padres que dicen, no, 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 por favor, no, que no se involucre mucho en las cosas de la iglesia porque ahorita está preparándose para la universidad. Mira qué conceptos tan invertidos, ¿no? Ahí sí le ponen un esfuerzo, sí, la universidad, ¿no? Que no está mal, pero voy al hecho del sentido de prioridades. Priorizan una universidad, priorizan un colegio y la parte de espiritual, de kids, estudio bíblico, ¿no? Y por eso muchas veces vemos los resultados en familia, pues. Vemos cuando ya ese muchacho, esa jovencita, opta por tomar decisiones contrarias y recién el padre y la madre quiere reaccionar diciendo, ay, ¿qué pasó? Pero si yo siempre oro por ellos. Es que no solamente basta que ores, se necesita tomar acciones. Por eso les digo, tus hijos pequeños te van a seguir tus pisadas, no lo que tú les dices. Por eso es importante, en este momento, Dios le estaba dando la responsabilidad a esos padres de enseñarles a sus hijos la palabra de Dios. Entonces Dios nos va a tomar a todos cuenta de eso. Porque lo que tus hijos no aprendan en casa, lo van a aprender en la calle. Muchos padres, por ejemplo, tienen temor de hablar de sexo a sus hijos, hasta tienen vergüenza o no saben ni cómo hablarles. Y sus hijos aprenden de sexo en la calle, con los amigos. No, pero pastor, mis hijos no salen de casa. Ah, lo están aprendiendo por internet, te cuento. Porque si no lo aprenden de ti, lo van a aprender de otra persona o del internet. Y van a
crecer con un concepto completamente errado, equivocado, por ejemplo, en este caso, de lo que es el sexo. Entonces, hay cosas en las que como padres debemos ser ejemplo para nuestros hijos. Primeramente, como dice la palabra, amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Es el primer y gran mandamiento. Entonces, lo primero que tenemos que enseñar a nuestros hijos es amar a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Eso es más importante que cualquier otra cosa. Eso es más importante que la profesión, que la carrera, que el título. Si no le enseñas a tu hijo a amar a Dios, lo demás es por demás. Enséñale primeramente a amar a Dios. Número 2, enséñale a buscar la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Eso significa, enséñales a tus hijos a orar. Enséñales a tus hijos a estudiar la palabra de Dios. Que realmente comiencen a amar. Y hoy día, amados hermanos, hubiese sido lindo que en mi época de niño hubiese este tipo de materiales. ¿Se acuerdan cuando un tiempo estuvimos promocionando esta Biblia tipo cómics? ¿No? Que la vendimos inclusive aquí. Porque es una manera creativa que esos hijos comenzaban a leer la Biblia de una manera divertida, con colores, con historietas. Bueno, qué bueno que hoy día existen herramientas donde podamos a nuestros hijos enseñarles la palabra de Dios de una manera más entretenida, más creativa. Invierte en una bonita Biblia para niños. Tengo sobrinitos ahí que estoy esperando que aprendan a leer. Y dije, yo me digo, ni bien aprendan a leer, le digo, quiero que tengan esa Biblia, le digo. Y acá muchos niños ya la han adquirido. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de los padres enseñarles a buscar la presencia de Dios. Y me encanta, porque me acuerdo que uno de esos niños, eh, que es hijo de, no sé si la conocen, a Magali, que es la encargada de Kids ahí en Piura, su hijo, me encanta que se la leyó esa Biblia como 3 veces. Y me acuerdo que siempre en la reunión de equipo me decía, pastor, estoy por la página 215, pastor, estoy por la página 285, ya, pastor, ya me la leí, estoy leyéndola por segunda vez. Nosotros nos quedábamos asombrados, porque estaban los padres motivándolos a leer a ese niño. Estaban desarrollándole ese amor en buscar la presencia de Dios. Enséñales a obedecer la palabra de Dios, no solamente que la lean, a obedecerla, a cumplirla. Enséñales a congregar en la casa de Dios. A mí me encanta que muchos de ustedes, muchos líderes, los veo que han hecho que sus hijos vean esta como segunda casa. Ahí está Edgar con Mateo, ahí está Olenka con Ibrahim, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes con sus hijos que los conozco, que ya saben que su segunda casa es esta? Ya saben que sus papás, la segunda casa, y muchos de ellos son amiguitos de entre ellos. Y yo creo que va a llegar un momento cuando lleguen a su adolescencia en que van a recordar que su niñez la aprendieron a amar su iglesia, a congregar en la iglesia. Vieron que es como una segunda casa, una segunda familia. Allá me decía, un hermano me decía, mi hija me decía, es la que me saca para la iglesia los domingos, me decían allá. Es la que me levanta para la intercesión. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque les estás enseñando que amen la casa de Dios, que amen congregarse, no que la rechacen la iglesia. Que sientan que sus mejores amigos no solamente son los del colegio, sino los que están en la casa de Dios. Porque te ven a ti congregando. ¿Sabes qué? Enséñales también a seguir la voluntad de Dios. Ellos van a tener sus propias experiencias, ellos van a tener sus propias luchas, van a tener sus conflictos, pero en medio de todo, que sigan la voluntad de Dios. Entonces, ¿tú qué estás haciendo ahí?
estás creando en ellos una cultura de amor a Dios, una cultura de obediencia a Dios, una cultura de amor a la palabra de Dios. No te estoy diciendo que lo hagas un santurrón a ese niño, que lo alejes, que lo apartes de las cosas de, ay, no, no, no. Ese niño tiene que, sí, tiene que socializar con todos, no hay problema. Pero a veces no está mal, no está mal que lo pongas a tu hijo en un colegio cristiano, no está mal. Pero, ¿sabes qué? ¿Por qué le pones en un colegio cristiano? Porque piensas que ahí lo van a formar. No, la formación viene en casa. Tu hijo puede estar en un colegio secular cualquiera y no tendría por qué importarte si el colegio es cristiano o no es cristiano, porque si tú le formas los principios en casa, no te va a interesar en qué colegio está, porque los principios se enseñan en casa. Ahora, si es un colegio cristiano, bien, bienvenido. Va quizás a fortalecer un poco lo que tú le has enseñado. Pero si tú no has fortalecido, si tú no has formado eso en casa, no pretendas que el colegio cristiano lo haga por el trabajo que nos has hecho tú. No te equivoques. Ese trabajo viene de los padres, de la casa. Y si encuentras ese colegio donde le dan esa formación, bienvenido. Hemos dicho entonces, número uno, establece principios. Número dos, asume la responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén?